y buenos días y Dios les bendiga. Hoy me dieron el privilegio de compartir la palabra de Dios. Hoy les voy a hablar de cómo hacer la voluntad de Dios. Me gustaría que abrieran su Biblia en Deuteronomio 6:17 hasta el 19. Por favor, cuando lo tengan me dicen un amén. Cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te han mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Aquí en el versículo 19 nos dice que tenemos que guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos para tener un camino recto y bueno. Nos dice que habrá algunas personas que no nos dejarán hacer su voluntad y intentarán que nos quedemos y no vayamos con él. Hoy en día muchos creen hacer la voluntad de Dios, pero en su razonamiento fallan, porque lo hacen pensando que con ir a la iglesia o no hacer cosas malas ya están haciendo la voluntad de Dios. Pero en la Biblia dice que no hay cosa más pequeña que no sepa Dios. Aún lo más pequeño del mundo lo sabe Él. Les voy a hacer una pregunta. ¿Están haciendo la voluntad de Dios? Y otra, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Veremos ejemplos en la Biblia de los que no hicieron la voluntad de Dios y de los que sí hicieron la voluntad de Dios. ¿Me podrían acompañar a Lucas 10:27? Cuando lo tengan me dicen un amén. Aquel respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hacer la voluntad de Dios es amar a tu prójimo. Ahora les voy a presentar los 3 ejemplos de los que no hicieron la voluntad de Dios. Judas, él estaba con Jesús y todo lo que hacía lo hacía para su propio provecho. Entonces no hacía la voluntad de Dios porque mentía. Jonás falló cuando Jesús lo llamó para salvar un pueblo y él se negó. Hizo lo que quiso y se subió a un barco y se fue a otra parte. Entonces no hizo la voluntad de Dios. Sansón era un hombre fuerte y valiente, pero tenía un problema. Era débil, porque Dios lo había mandado para hacer su voluntad. Y dice la Biblia que reveló su secreto al diablo y dejó que ganara. Y entonces no hizo la voluntad de Dios y falló ante Dios. Ahora 3 ejemplos de los que sí hicieron la voluntad de Dios. Mateo era un recaudador de impuestos, pero cuando Jesús lo llamó, dejó todo lo que estaba haciendo y fue con él. Entonces hizo la voluntad de Dios para siempre. Lucas era un médico y en aquel entonces no le interesaba, pero cuando Jesús lo llamó, dejó todo y hizo su voluntad. Pablo era un perseguidor de la iglesia y donde mataba y encarcelaba a los hijos de Dios. Pero dice la Biblia que cuando fue a Damasco se apareció Jesús y cambió su manera de pensar y hizo la voluntad de Dios. Así también nosotros, hermanos, Dios nos manda a hacer su voluntad. Pero a veces nosotros nos dejamos guiar por las cosas malas, como la tele o jugar muchas veces. Les voy a dar ejemplos de cómo hacer la voluntad de Dios. Tienes que leer la Biblia, amar a tu prójimo y ayudarlo. ¿Me podrían acompañar a Deuteronomio 6:17 hasta el 19? Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén.
Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos, que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Pues Dios nos invita a ser parte de su pueblo. Espero que sea de bendición para ustedes. Dios los bendiga. Esto es todo por mi parte. Ahora dejo lugar a mi hermano. Gracias. Que es un texto que el hermano Ramón ha dicho mucho a través de los años aquí. Pues quería que me acompañen a Mateo 19:13. Y Mateo 19:13 dice así: Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Ahora, aquí podemos ver muchas cosas interesantes. Podemos ver que los discípulos fueron los que reprendieron a los niños de estar ahí. Hay muchas veces donde dentro de esta congregación o dentro de cualquier congregación los adultos ven a los niños físicamente y espiritualmente como que aún no llegan a ese punto donde pueden hacer mucho más. Pero Jesús les dice: dejad a los niños venir a mí, diciendo: cualquier persona que se convierta como un niño entrará al reino de los cielos. ¿Cuáles son las características de los niños? Ellos creen lo que sea que uno les diga, ellos perdonan fácilmente, ellos demuestran alegría en cualquier razón, motivo. Ellos son personas que tienen las características del reino de los cielos. Una persona que puede perdonar a su prójimo fácilmente, una persona que puede gozarse dentro del Señor, y una persona que siempre está dispuesta a dar todo por el Señor. También podemos ver que eran los discípulos, eran adultos. El adulto ve todo acordando la lógica. Ellos intentan verle lógica a las cosas de Dios. Y muchas veces olvidamos que Dios no es un Dios de lógica, Dios es un Dios de fe. Dios es un Dios de creer. En lo que tenemos que creer, en lo que no podemos ver. Dios funciona en muchas formas, pero no de las que nosotros podemos entender. Por eso dice Dios: dejad a los niños. Tenemos que convertirnos como un niño espiritualmente para poder creer en lo que Dios nos dice, poder creer en lo que no vemos, poder perdonar fácilmente, poder gozarnos y poder ser libres en alguna forma u otra, y así entrar al reino de los cielos. Es todo lo que tenía para decirles, hermanos. Dios los bendiga. Por eso Para mí que duró más el niño.